lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo o qué es lo que no hemos todavía tocado o profundizado? En cuanto al contraste de medias, no hemos analizado mucho a profundidad lo que es la diferencia de medias. Cuando tenemos dos muestras de dos poblaciones diferentes, queremos saber si sus medias pueden ser similares o estar en un sentido, en cierta manera, igual. Como lo decíamos antes, cuando vimos también los temas que involucran la estimación de las medias, los intervalos de confianza, también es importante hacer contraste de hipótesis para verificar si son iguales o no dos medias. Para ello, pues se supone que la diferencia de las dos medias es cero. Cuando hacemos una diferencia y nos da cero, quiere decir que los dos valores que se están restando son iguales. En ese sentido, el contraste de hipótesis, vamos a hacer la diferencia de medias para verificar si esa diferencia de medias se anula o se hace. Es decir, que si queremos comparar la media entre dos poblaciones, tendremos dos variables con distribución normal. Y para las que queremos contrastar la diferencia de sus respectivas medias. A una población le llamamos por defecto población 1, población 2, pero también podemos llamarle población A, población B, población X, población Y. Eso ya es gusto aparte y criterio de cada uno de los símbolos que va a utilizar. En este caso que queremos hacer un contraste de hipótesis, tal como nos lo plantea esta información, estamos utilizando la diferencia de dos poblaciones X y Y. Lo que vamos a asumir es que la población X tiene como media mu sub X y la población Y tiene como media mu sub Y. Y la diferencia de las dos es la que vamos a someter a contraste. Si tenemos esta diferencia de medias, la distribución muestral, como lo vimos al inicio de la asignatura, va a ser una distribución normal porque estamos asumiendo que viene de poblaciones normales. Por tanto, la distribución muestral de la diferencia de medias también se va a aproximar como una distribución normal con media, la diferencia de ellas, esta diferencia, y con desviación típica a la raíz cuadrada de la suma de esos términos, en los que cada uno vemos que tienen su respectiva desviación típica o varianza, en este caso, dividida entre el tamaño de la muestra respectiva para la población 1 y población 2. Desde aquí podemos observar que los cálculos solo se van a duplicar, pero la forma que tiene va siendo similar a lo que ya hemos visto antes. Entonces, al hacer un contraste de hipótesis y querer plantear en primer lugar la hipótesis bilateral, vamos a hacer la diferencia de medias igual a 0 como hipótesis nula y la diferencia de medias diferente de 0 como hipótesis alterna. Es decir, estamos suponiendo que son iguales. Esto es decir que si la diferencia de esos dos valores es 0 es porque ellos dos son iguales. Visto como una ecuación simple, de aquí, si queremos despejar mu sub x, esta que está negativa pasa al otro lado positivo, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver que mu sub x es igual a mu sub y. Eso es una forma de escribirlo, pero en contraste de hipótesis, la idea es comparar que esa diferencia se parezca a 0, o sea que valga 0. Por tanto, lo vamos a hacer en este sentido. Los dos de este lado restándose uno del otro e igualando.
Para el caso de una hipótesis unilateral izquierdo, observen que es exactamente lo mismo que teníamos antes en esta parte, solo que ahora tenemos la diferencia de las medias y en la hipótesis nula decimos mayor o igual que 0 y en la hipótesis alterna decimos menor que 0. Por lo tanto, podemos ya intuir que para la hipótesis unilateral derecha, lo único que cambia es el signo también. En la hipótesis nula, decimos que la diferencia de las medias de la población X y Y es menor o igual que 0. Y la alterna va a ser que es mayor que 0 esa diferencia. No hay donde perderse, va por el mismo camino que lo que ya hemos trabajado antes. La zona de aceptación es también igual, pero obviamente en vez de la media, que antes solo era una, la que estamos verificando ahora la diferencia. Entonces, aquí vamos a poner la diferencia tal como la hemos manejado en la hipótesis. Este menú es de fórmula y todo eso que está aquí es lo mismo que está a este lado, pero ahora positivo. Sumándose en este caso a la diferencia y aquí se está restando a la diferencia. Ok, ahí está, digamos, esta es la zona de aceptación para este tipo de contraste. Esta es la zona de aceptación para este tipo de contraste y esta para este tipo de contraste. Los valores de la tabla de Z van a ser exactamente como antes. Para alfa medios negativo positivo en el contraste bilateral y alfa medios y alfa medios en el unilateral. Entonces aquí en la expresión lo único que se hace es ampliar un poco, porque ahora tomamos la diferencia de medias como una sola media. Eso es lo que hacemos. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Como son los mismos, eso nos va a ayudar a la lógica que debemos de seguir. El mismo procedimiento. Formular la hipótesis, identificar la distribución, construir las regiones de aceptación y de rechazo, calcular el estadístico de contraste y tomar una decisión. Para tomar una importante decisión a nivel profesional se desea determinar si existen diferencias significativas fundamentadas entre dos empresas referentes al salario de sus empleados. Se realiza una investigación revisando el salario de 60 trabajadores de la empresa A y 70 de la empresa B. Se obtiene un salario medio de 30.000 euros anuales con una desviación típica de 1.000 euros en el primer grupo y un salario medio de 25.000 euros anuales en una desviación típica de 1.500 en el segundo grupo. Podríamos decidir a favor de alguna de las dos empresas con un nivel de significación del 1%. Vamos a formular la hipótesis. Ahí en el texto del problema nos está dando todo, obviamente. Pero en este caso nos está hablando de dos empresas, la empresa A y la empresa B. En el contraste de hipótesis podemos manejar mu sub A y mu sub B, o como lo vimos en las fórmulas, mu sub X y mu sub Y. Eso ya es cuestión de nosotros. Son cositas de forma nada más y que no afectan en nada media vez tengamos nosotros en claro cuál es la situación. Es decir, yo puedo decir mu sub A menos mu sub B, y digamos que esto yo voy a asumir que es 0 y esta es mi hipótesis nula. ¿Sí? Entonces esto de la simbología es indiferente o no tiene mayor relevancia, solo para diferenciar quién es quién. Pero yo perfectamente puedo poner en vez de A, X
y en vez de B, Y. Da igual. Entonces, en este caso nosotros estamos utilizando X y Y. Eso es lo que utilizamos. En el primer paso, al formular la hipótesis, vamos a tomarla tal como la tenemos en la tabla que vimos antes. Y para decir que es bilateral, en la hipótesis alternativa, pues vamos a poner que es diferente. Aquí es igual y aquí es diferente. En el paso 2 es identificar la distribución. Como también ya lo vimos arriba antes, la distribución va a ser normal por esta fórmula que está aquí. Y hacemos la diferencia de las medias, como nos lo indica acá, y la raíz cuadrada de estos valores. Solo sustituimos y llegamos a que la distribución es normal con media, con diferencia de medias 5000 y la desviación estándar de 220.93. Luego, en el tercer paso es definir la región de aceptación. Alfa medio va a ser 0.005 y el valor de alfa para ese valor es de 2.58 porque el nivel de significación es bastante pequeño. Cuando es de 5% acá, pues este es de 1.96, pero como en este caso es de 0.01, da 2.58. Al buscarlo en la tabla, esto es lo que vamos a encontrar. Sustituyendo todos los valores que ya tenemos en los intervalos de aceptación que la misma tabla nos proporciona, que es este de acá, ya conocemos la diferencia de las medias, conocemos el valor de z que acabamos de encontrar, conocemos esta raíz cuadrada que es la que tenemos aquí, y en los dos lados ya conocemos todo. Por tanto, podemos definir cada valor, sustituirlo y operar para llegar a este intervalo. Este intervalo de aceptación va a ser desde menos 569.99 hasta 569.99. Si cae dentro de estos valores el valor del contraste, el estadístico de contraste, entonces vamos a haber llegado a una conclusión de aceptación. ¿Cuál es el valor de contraste? Pues es, en este caso decimos que es 5000. 5000 está afuera de estos valores. Ese es el valor, esos son los valores. Fíjense que la diferencia se toma aquí como 5000 y ese es el estadístico que estamos calculando, porque son los valores de las muestras que nos dijo más arriba aquí. Esos valores son los que nos dan muestrales. Por tanto, la diferencia de las muestras va a ser de 30.000 menos 25.000, que son esos dos valores. Y con eso llegamos a este estadístico de contraste que está acá. Y ese valor está fuera, muy por fuera de esto. Por tanto, se va a tener que rechazar la hipótesis nula. Eso es el último paso, la conclusión, rechazar la hipótesis nula. Nosotros por lo general decimos esto, pero tras de eso también están estas explicaciones un poco más detalladas, pero eso ya es cuestión de cada uno, tanto se quiera profundizar en la explicación. Ese sería el contraste de hipótesis para la diferencia de medias en un sentido bilateral. En un sentido unilateral sería este ejemplo de acá. Se quieren probar dos tipos de alimentos para los 75 pingüinos de un zoológico cuyo peso se distribuye normalmente. Se separan en dos grupos, uno formado por 40 pingüinos y otro por 35. Al cabo de un mes son pesados y se obtiene para el primer grupo un peso medio de 13 kilogramos y desviación típica de 0.7, y para el segundo grupo un peso medio de
11 kilogramos y desviación típica de 0.3. Se puede afirmar con el nivel de confianza de 99% que están mejor alimentados los del primer grupo que los del segundo. Ok, aquí hay muchas cosas que debemos de decir, pero me centro en lo siguiente. En el problema siempre nos van a dar información para las dos medias cuando son diferencias de medias que vamos a hacer contrastes. Siempre nos tienen que dar la información suficiente para las dos medias. Y lo otro es que en este caso nos está hablando de nivel de confianza. Para el valor de Z lo encontramos con el nivel de significación del complemento de esto, que es 1%. El problema puede darnos tanto nivel de confianza o podría darnos el nivel de significación, que son complementarios. Así de que hay que tener cuidado en eso. El contraste de hipótesis en este caso, como no nos está hablando de que sean iguales, sino que nos está hablando de que cuando nos están diciendo de que están mejor alimentados los del primer grupo, a eso lo vamos a interpretar como que el primer grupo es mayor o igual que los del segundo grupo. Por eso, bueno, en este caso mayor, lo toma como mayor, ¿verdad? En la hipótesis acá. Pero podemos poner mayor o igual también. Es muy irrelevante el igual en este sentido. Entonces el planteamiento de hipótesis, que sería lo primero, va a ser una hipótesis unilateral por la misma cuestión que está aquí diciendo de que el primer grupo es mejor alimentado. Eso se traduce en mayor que, no en igualdad. A menos de que aquí dijera que son igualmente alimentados, entonces algo así nos tiene que decir para poner aquí el símbolo de igual. De lo contrario, cuando dice aquí mejor alimentados, los del primer grupo ya nos está dando la indicación que es mayor que, y que vamos a utilizar esto. Esa es la única diferencia con el ejercicio anterior. Paso 2 va a ser la distribución. Hacemos la diferencia de las medias, calculamos la raíz cuadrada de los términos que están acá. Llegamos a que la distribución es normalmente distribuida con diferencia de medias de 2 y 0.122 de desviación típica. El tercer paso es encontrar las regiones de aceptación. Es mejor dibujarlo, pero eso ya es cuestión de cada uno. En el GeoGebra que hemos visto nos da todo, el dibujo, el esquema, todos los datos, estos intervalos y los complementos de esto para tener toda la recta real, pero eso ya es cuestión de dominio de nosotros. El intervalo que queda de rechazo o de aceptación, perdón, en este caso es de menos 2.208 hasta más infinito. Si cae fuera de ese valor la diferencia de medias de las muestras, entonces tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Pero en este caso veamos que la diferencia de las medias es 2. Y 2 está en ese intervalo porque es de menos 2 hasta infinito y ese es positivo. Por lo tanto, sí cae en ese intervalo. Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Tenemos que aceptar la hipótesis nula. Esa sería en conclusión. Entonces, como podemos notar, la diferencia de medias simplemente lo que hace es ampliar un poco las cuestiones de los cálculos. Pero la forma, la metodología, los pasos a seguir son exactamente los mismos. Incluso el análisis final es exactamente el mismo. La interpretación nada más tenemos que tener cuidado en hablar en sentido de diferencia de medias. Pero todo el procedimiento ya podemos notar que es exactamente el mismo.